repasando un poco lo que hemos visto hasta el momento, si ustedes recuerdan el sermón antepasado, bueno, el pasado que di yo, hablaba de un día de la vida del Señor Jesús, un día de esos días de mucha actividad. Comenzó él enseñando ahí en Bethsaida, en la orilla del mar de Galilea. Hubo en ese lugar pues oposición por la enseñanza. Él hablaba, sanó a un hombre que con todo esto pues lo acusaron, era un hombre endemoniado, lo acusaron de tener poder sobre los demonios a través del mismo demonio, y esto pues resulta también en lo que conocimos como el pecado imperdonable. Estudiamos todo esto, habíamos analizado ese pecado imperdonable que en verdad es imposible cometerlo hoy, dado que ese pecado fue rechazar a Cristo, a lo que Él venía ofreciendo a la nación de Israel. No, yo no puedo rechazar algo que no es para mí. Era Cristo mostrando a través de sus milagros, a través de su poder, que Él era el Mesías, que Él era el Rey de Israel. Y aquí lo rechazaron completamente, no creyendo en Él. Así que por esa razón y por otras razones también, es un pecado que no aplica para nosotros hoy en día. Luego, después de esto, Jesús empieza a hablar acerca de las parábolas del reino, y estudiamos todo el tema de las parábolas del reino. Más adelante también viene los hermanos de Jesús con su madre a aprenderle. Luego termina él la enseñanza ahí en el mar de Galilea, cruzan el mar. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó esa noche mientras cruzaban el mar? Exactamente, la tormenta, viene la tormenta, Jesús calma la tempestad, y ahora es el momento donde llegan al otro lado, ya es de noche, cruzan. Es interesante ver cómo el Señor Jesús, estaba cansado, era un día pesado, aprovechó a dormir un ratito ahí mientras cruzaban el mar. Pudieron haber llegado al otro lado del mar a medianoche, pasada la medianoche, y vamos a ver algunos eventos de esa noche en el día de hoy. Para entrar un poquito en todo este contexto, hemos visto una enciclopedia arqueológica de la Biblia que nos ayuda como a adentrarnos un poquito en esos contextos. Y les voy a presentar un video de esta enciclopedia que nos va a ayudar un poquito como a darnos una idea de todo eso, ¿sí? Bueno, aquí tenemos nosotros lo que es Israel, en la zona donde Jesús estaba ministrando. Sabemos nosotros cuál es la zona del mar de Galilea, este pequeño mar que se encuentra, o lago que se encuentra más de 200 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo, que es el que estoy señalando ahí con la manita. Aquí tenemos nosotros a Capernaum, en esta zona, no sé si alcanzan a ver dónde estoy señalando, a Capernaum, y desde ahí cruzaron el mar hasta a la otra ribera, es decir, hicieron este viaje que estaría señalando yo aquí hasta llegar a esta zona de Cursi. Cursi está en una región conocida como Decápolis, o la zona de las 10 ciudades, o en un momento los arqueólogos acá, la traducción dice los 10 pueblos. Esta zona era una zona gentil. Entonces entramos aquí a ver un poquito lo que sucede esa zona. Tenemos un monasterio que más adelante me gustaría ver algunos videos al respecto, pero ya cuando veamos algo sobre la alimentación de los 4,000. Pero en este momento sí me gustaría... Vamos a ver una pequeña introducción justamente a esta región conocida como Cursi, ¿sí? Y este video. We are at Cursi. Estamos en Cursi. Esta área ha sido gentil por muchos siglos. Gentil solo significa no judía o no israelita. Así que no es una sorpresa que encontremos gente criando cerdos aquí cuando Jesús llega cruzando el río.
Lo sorprendente sería que les dijera a sus discípulos, crucemos el río, porque probablemente pensarían, ¿por qué querría ir a un área gentil? Después de todo, de allí venían los gabaonitas y ellos engañaron a Josué. No necesitamos que nos engañen. El otro lado del lago significaba Decápolis, el área donde viven los paganos, donde la adoración pagana tenía lugar y donde se hacían los sacrificios de cerdos que serían ofrecidos a los dioses griegos. Parece que otros dioses y diosas serán adorados en esta área de vez en cuando. Tenemos evidencia de que aquí se adoraba a Astarte, la diosa fenicia. Les aterraba la sola idea, porque esa era una área prohibida, más allá de los límites de donde irían los judíos, donde uno no encontraría comida kosher, alternaría con personas que no tienen sus mismas creencias, impuras y paganos en general. Todo eso aterraba a los apóstoles. Así que esta área predominantemente gentil va a recibir el impacto del ministerio de Jesús y el demoníaco. Cuando Jesús les sugirió a los discípulos que cruzaran al otro lado del lago, ellos debían haber sabido que venía aquí a ministrar a los gentiles, porque estos eran los únicos que vivían en esa área. El caso es que Jesús no esperó que vinieran a Él. Él fue y los buscó. Y creo que somos llamados a hacer lo mismo hoy. A veces no nos parece muy agradable ni conveniente ir a buscar a la gente que necesita oír de Jesucristo. Al contrario, debemos salir y buscar a aquellos que necesitan escuchar de Jesús. Ese fue el ejemplo que Cristo nos dio y a lo que nos comisionó. Y su primera oportunidad de testificar llegó en la forma de un hombre poseído por demonios. Tengo un video más que vamos a ver enseguida, pero notemos algunas cosas aquí. Es un área gentil, o sea, no era una región judía. Prueba de eso también es el que tenía, bueno, vemos los cerdos y todo lo que leeremos ahí en la historia. Pero otro detalle interesante también que mencionan al final como una aplicación es el hecho de que Jesús no esperó que vinieran a Él. Él fue a ellos. Nosotros en ese sentido también sabemos que tenemos que salir a buscar a la gente. No podemos sentarnos a esperar a que entren por la puerta y vengan a escuchar y tengan hambre de la palabra. Es nuestra tarea ir y buscarles. Y fíjate que no fue excusa la hora o el cansancio. Él en ese momento sabía lo que tenía que hacer y fue a ese lugar. En cuanto a introducir un poquito el tema aquí, si me acompañan, vamos a tener una pequeña lectura ahí en Lucas, capítulo 8, versículo 26, y luego vamos a regresar también a Marcos para comparar un poquito las historias. Lucas 8. Versículo 26. Dice aquí la historia: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta de Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impedido por el demonio en los desiertos. Y le llamó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque somos muchos. Porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús,
y dice vestido, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había salvado al endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Vimos un poquito esta región de Decápolis, de la región de Gadara, que es como, por decir así, el municipio. Cursi es esa región. Y aquí tenemos también otro video para entender un poquito cómo es este contexto físico de dónde llegó Jesús y se encontró con ese hombre. Ahí están los cerros de Cursi. Estamos parados en la gran torre en el lado oeste del mar de Galilea, en Cursi. Esta torre se construyó en algún momento de la antigüedad, no sabemos exactamente cuándo, y tiene un núcleo sólido. Podría ser una torre de vigilancia o de defensa. Algunos piensan que es un recuerdo de la sanidad del endemoniado. También en el área hay tumbas y cuevas en donde se cree que vivía el endemoniado. Así que esto implica que nadie vivía aquí. Es decir, por lo general uno no hace un hogar en una tumba o una cueva. Así que las tumbas, las cuevas y la torre, todo conspiran para darnos un escenario para la sanidad del endemoniado. Como sabe, parados aquí en Cursi, en el área de Decápolis, no es muy difícil imaginar a un hombre loco poseído por demonios corriendo de arriba a abajo en estas colinas, gritando toda la noche y golpeándose a sí mismo con piedras. La Biblia nos dice que este hombre era tan fuerte debido a los demonios que estaban dentro de él, que podía romper las cadenas y hacer añicos los grilletes en sus muñecas para que nadie pudiera contenerlo. Bien, en esta escena entra Jesús, el Hijo de Dios. Los demonios poseían a aquel hombre. Se dice que eran muchos, pero instantáneamente sintieron temor de Jesús y le rogaron que no los torturara. Pero Jesús echó los demonios fuera del hombre. El que los demonios pidieran ser echados en la manada de cerdos tiene gran cantidad de simbolismo, porque eso se relaciona mucho con lo que representaban esos animales en el primer siglo. Eran animales sucios y particularmente para los griegos eran animales de sacrificio. Para los judíos eran los corderos los animales que ellos presentaban en sacrificio, pero los griegos usaban los cerdos para sacrificar a sus dioses griegos. Es interesante notar que esa manada de cerdos fuera posiblemente para el sacrificio, que los demonios los poseyeran y que serían sacrificio para los grandes dioses, pero cayeron en el abismo. Eso se refería al mar de Galilea, pero la palabra abismo se usa para representar el infierno, y el mensaje aquí es que estos espíritus malos en cualquier vida que actúen, dan como resultado muerte e infierno. Vemos que Jesús es tan poderoso que hasta los demonios le temen. Él es, con certeza, más poderoso que los problemas que usted y yo enfrentamos hoy. Todos enfrentamos problemas difíciles, unos menos que otros. Algunos de nuestros problemas son enormes. Aún así, Jesús es más grande que todos ellos. Él puede controlar cualquier cosa que la vida tenga que ofrecernos. Si solo ponemos nuestra confianza en Jesucristo, entonces seremos capaces de lidiar con cualquier cosa que la vida ponga en nuestro camino. Amedrentados por el milagro, los del pueblo le pidieron a Jesús que se fuera. Él lo hizo, pero no sin antes comisionar al endemoniado para que dijera a la gente del pueblo lo que Dios había hecho. Después de eso, Jesús recibió varias malas noticias. Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes, pero el ministerio siguió y Jesús realizó su milagro más increíble hasta la fecha. Bueno, aquí nos anticipa un poquito de lo que veríamos más adelante, que son
las noticias de la muerte de Juan el Bautista y también la alimentación de los 5,000, que son siguientes temas que estudiaremos. Pero todo esto que estamos viendo nos sirve como introducción para darnos un poquito idea y meternos al contexto, ¿no? Ya nos sentimos un poco más comprendiendo la situación y ya podemos entrar aquí al pasaje. Entonces, acompáñenme ahora a Marcos. Leímos ya Lucas, vamos a ir a Marcos y solamente voy a hacer unas pequeñas referencias también a la narración en Mateo, porque aparece en los 3 evangelios este relato. Creo que ya nos dimos cuenta, ¿no? Cómo este hombre, pues tenía su morada en esos sepulcros. Recordemos que el pueblo judío usaba las cuevas como sepulcro. Las tumbas eran cavadas en las orillas de las colinas, no era como nosotros que el pozo se hace en la tierra, en un terreno, y ese sería el panteón. No, para los judíos normalmente lo usaban cuevas. Recordamos dónde enterró a Abraham a su esposa Sara, en una cueva. Así que era costumbre usar las cuevas, no para vivir, sino para sepultar personas. Allí era, en un lugar como era donde vivía este hombre. Era un hombre pues que tenía una fuerza sobrehumana. ¿Sabes? Los demonios eran muy real para esta gente, para la gente en Gadara, para la gente en la época de Jesús. Y hoy en día algunos comentarios decían que posiblemente se trataba de un hombre loco, un hombre sencillamente que tenía un caso de demencia violenta, pero ¿sabes? No estamos aquí para discutir el tema o poner en duda lo que la Biblia dice, y la Biblia dice claramente que estaba endemoniado. Era un hombre que tenía ese poder, esa fuerza, y su estado mental no se debía a una demencia, a un estado mental solamente. Puede ser que sí, el estado mental se debía a los demonios, y esos pueden afectar a la persona, pero era real la situación de él. Era un peligro para la gente, y esas tumbas, pues muchos creían que eran la morada de los demonios. Fíjate que Mateo añade algo interesante también, que algunos han llegado a pensar que hasta se trata de una contradicción, y quisiera que alguien me ayude a leer. Dice Mateo 8:28, a ver quién lo lee y a ver qué opinan al respecto. Mateo 8:28. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces, ¿cuántos eran? Y Mateo dice 2, pero ¿qué dijo Marcos y qué dijo Lucas? Entonces 2 contra 1, ¿quién ganó? ¿Eran 2 o era 1? Bueno, no es extraño que en la Biblia suceda esto, que en el relato, aun cuando pueda ser un grupo más numeroso de personas, el relato, por ejemplo aquí, tanto de Marcos como de Lucas, se centra en una de las personas. Evidentemente, Mateo estuvo presente. Mateo, él era uno de los 12. En cambio, si nosotros recordamos, Marcos no era uno de los 12, Lucas tampoco era uno de los 12. Evidentemente ellos dos se centran en uno de los 2, que fue aquel que vino y quiso seguir al Señor Jesús. Entonces, este personaje fue posteriormente conocido por ser un hombre que fue y obedeció el mandato de Jesús. ¿Te acuerdas al final que le dijo el Señor? Que vaya y anuncie cuán grandes cosas Dios había hecho con él. Evidentemente no fueron los 2. ¿Recuerdas en otra ocasión que el Señor Jesús sanó a un grupo de leprosos? ¿Cuántos volvieron a agradecer? Solo 1. 10 no lo hicieron. 1 sí regresó a agradecer. Evidentemente aquí es parecido. 2 endemoniados estaban presentes, fueron sanados. 1 fue el que dijo, Señor, déjame seguirte. Y el Señor se lo impidió.
Entonces, Marcos y Lucas, que escriben sus evangelios, centran su relato en ese hombre. Así que ese es un dato también interesante que podemos notarlo y saber también cómo entenderlo, ¿no? Fíjate algunas características de este hombre, que ya algunas las vimos. Era un hombre que moraba en sepulcros, se golpeaba, feroz en gran manera, atemorizaba a todas las personas que se pasaban por ahí, estaba desnudo, completamente desnudo. Y fíjate también lo que hacía, se hería a sí mismo con piedras, dice en Marcos, versículo 5, Marcos 5:5, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Cuál es la condición de este hombre entonces? Dani nos compartía un poquito también ahí en el bosquejo, decía, ¿no? Estaba entre los muertos, estaba fuera de sí, sin dominio propio, estaba sin un propósito y sin sentido en la vida. Algunas cosas más que podríamos también notar era que aunque provocaba terror a los demás, él se estaba dañando a sí mismo. Él mismo sufría miserias. Y posiblemente para calmar ese dolor que sentía dentro de su alma, ¿qué hacía? Se hería. Fíjate cómo hay muchas cosas que suceden dentro de nuestra propia alma que se manifiestan de esta forma. Y no estoy diciendo que estemos endemoniados cuando nos pasa algo así, ¿verdad? Pero los dolores del alma son terribles. Y lo vemos nosotros. Mientras que Dios nos llama a la comunión, nos llama a acercarnos a Él, nos llama a estar con su pueblo. Si tú estás bien con Dios, deseas congregarte, deseas levantarte, orar, hablar con Dios. Pero ¿sabes qué es lo que el demonio quiere? Que te aísles. Este hombre vivía aislado, en las tumbas, en los sepulcros. Y sabemos que, mira, un demonio no puede poseer a un cristiano. ¿Por qué? Si entró Cristo en tu corazón, no hay lugar para nadie más. Entonces el demonio no puede vivir en ti, pero sabe que sí puede alejarte de Dios. Y sabe que puede alejarte a que vivas en las tumbas entre los muertos. Y qué triste es ver cristianos que están viviendo como si no fueran cristianos, alejados de la comunión con Dios, alejados de las demás personas, sin poder dar testimonio de que hay vida en ellos. En lugar de vivir como vivos, viven como muertos. ¿Entienden mi analogía? ¿Has vivido así? Yo creo que muchas veces vivimos así, sin tener un demonio que viva en nosotros. Parecería como que quisiéramos, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotros? Vienen los dolores del alma. ¿Y te has dado cuenta que hay gente que se lastima a sí misma? Hoy está de moda eso del cutting y todas las cuestiones que pasan entre los jóvenes, aún jóvenes cristianos. Pero sabes que hay veces que no necesitas agarrar una navaja y cortarte para lastimarte a ti mismo. ¿Y qué es lo que provoca que te lastimes a ti mismo? Las miserias de tu alma, una conciencia que te acusa de algo que puedes haber hecho, y al no acudir al perdón de Dios, buscas más bien provocarte dolor. Hay muchas razones, es un poco difícil generalizar, pero a grandes rasgos podríamos hablar de esto. El provocarse dolor a sí mismo muchas veces tiene que ver también con una conciencia que acusa, tiene que ver con un autodesprecio. Y yo estoy convencido de que la Biblia jamás nos manda a amarnos a nosotros mismos, al contrario, nos manda a amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, nos manda a amar a Dios sobre todas las cosas, y es un constante mandato en la Biblia: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y aunque estoy convencido de eso, sí es un pecado grave el autodesprecio. El hecho de no estar contento con lo que Dios ha hecho contigo. O los dolores del alma, una conciencia que te acusa. La conciencia es un juez interno que Dios colocó en todos nosotros, salvos y no salvos, cristianos y no cristianos. Tenemos un juez que nos marca lo que está bien y lo que está mal.
Y hemos escuchado de personas que han hecho algo malo, incluso accidentalmente. Supe yo de una persona que atropelló, estando alcoholizado, atropelló a una madre con su bebé en una carriola, matando a ambas. Fue llevado a la cárcel, fue sentenciado, pero en la cárcel él se suicidó. ¿Por qué? Su conciencia le marcaba que el castigo que estaba recibiendo no era suficiente. Y tu conciencia, la conciencia marca que necesitamos un castigo. Y sabes, ese castigo lo llevó Cristo. Si mi conciencia me muestra que realmente yo merezco la muerte por mi pecado, entonces entiendo el valor de la cruz de Cristo a mi favor. Él pagó mi castigo. Y entonces mi conciencia puede encontrar paz. Este hombre, entonces, vemos muchas características en él de un hombre lejos de Dios, y aún como cristianos podemos encontrarnos en una situación similar por el pecado, aislarnos de Dios, aislarnos de los hermanos, buscar apartarnos. Hasta me llego a sentir incómodo entre los hermanos y me siento mejor en la tumba, encerrado yo como ermitaño. ¿Por qué? Porque mi pecado no he encontrado yo, o no he buscado depositarlo en la cruz de Cristo, lastimándonos a nosotros mismos, porque eso es lo que Satanás quiere, que te imagines a Dios como un Dios enojado con un garrote en la mano esperando que tú regreses para reventártelo en la cabeza. Y a veces pensamos en que Dios está así, ¿no? Pensamos en Zeus con el rayo en la mano listo para lanzárnoslo, pero Dios recuerda al hijo pródigo cómo estaba el padre, que de alguna manera nos muestra el corazón de Dios. ¿Cómo estaba el padre? ¿Con el palo en la mano esperando que regresara? No, estaba con los brazos abiertos recibiendo a su hijo. Y ¿sabes? Los dolores del alma suelen ser más insoportables que los del cuerpo. Hay un concepto que dice que un dolor mayor quita un dolor menor, ¿no? Y si te duele algo, no sé, gente que sufre de dolor de cabeza, luego se provoca un dolor en otra parte del cuerpo para olvidar un dolor. Y ese puede ser una de las razones del provocarse daño físico. ¿Qué pasó? Fíjate, versículo 6. Voy a leer desde el 1 al 6 para entrar en la historia. Aquí en Marcos. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces así había sido atado con grillos y cadenas. Dice, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados. Marcos 4:4 dice, y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Vemos aquí la condición de estos hombres, dos endemoniados, centrando el relato en uno de ellos. Vamos a ver aquí ahora el encuentro de estos hombres con Jesús. Así que dos endemoniados, pero un Salvador. ¿Qué tienes conmigo?, le dicen. Esta frase la encontramos en otras ocasiones también. Fíjate en Marcos 1:24, lo leo. Un hombre endemoniado, otro, le dice a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El caso es similar. La respuesta de este otro hombre endemoniado, el de Marcos 1, reconoce a Jesús y le dice, ¿qué tienes con nosotros? Este hombre, el gadareno, le dijo lo mismo, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué hay de similar entre Cristo y los demonios? Nada. ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué tienes contra nosotros?
Evidentemente, esos hombres en ese momento quizás, y vemos en varias ocasiones que los demonios parecían como que cosechaban, o más bien querían sembrar para el reino de Dios, como que querían portarse bien. Y ¿sabes? Una de las características de Satanás es que es un engañador, se disfraza como ángel de luz. Los demonios lo hacen. Satanás es mentiroso y padre de mentira y trata muchas veces de engañar. ¿Cómo poder engañar? ¿Con una mentira descarada? No. Satanás viene con una mentira cubierta de verdad y él trata de hacerse pasar. No es tan malo, parece ser, ¿no? Eso le dijo Satanás a Eva, ¿te acuerdas? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ahora, Dios les había dicho que no comieran del árbol prohibido. Entonces, cierta verdad había ahí, pero siempre va oculta. Y ¿sabes? Algo interesante también de esta frase del versículo 7 es que le llaman Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ese nombre de Dios en hebreo, el Dios Altísimo, uno de los nombres de Dios que en su momento estudiamos también, el Elión. Ese nombre, el Dios Altísimo, es utilizado en los Salmos, en muchas ocasiones aparece en los Salmos para referirse a Dios, para alabar a Dios, pero también aparece en muchas ocasiones en el libro de Daniel. Nada más voy a mencionar 3 de ellas en Daniel capítulo 4 para que nos demos cuenta con qué está relacionado el nombre Dios Altísimo. Daniel 4, 25, una profecía que Dios le envía a través de un sueño a Nabucodonosor, ese rey que él se creía todopoderoso, creía que él dominaba todo, que manda a las naciones a inclinarse ante la estatua que hizo con su imagen. Quería recibir adoración, quería colocarse en el lugar de Dios. Y a ese rey se le dice, versículo 25, te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti, 7 años, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y luego en el versículo 32 se repite, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Todo lo que se profetizó vino sobre Daniel, y en el versículo 34 dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. ¿Con qué está relacionado el nombre del Altísimo? Con el dominio de Dios, la soberanía de Dios. Él es soberano sobre todos los reyes, nada escapa de sus manos. Entonces cuando el endemoniado viene y le dice a Jesús, yo sé quién eres, el Hijo del Altísimo, ¿qué estaba reconociendo? El dominio de Dios y que él se tenía que someter a Cristo. No le quedaba otra que obedecer. Así que, ese nombre del Altísimo, de hecho, hay otro lugar donde también los demonios aquí lo vuelven a llamar así. Esto lo vas a encontrar en Hechos 16, 17. Una mujer que también tenía un espíritu de adivinación. Venía a través
venía siguiendo a Pablo, dice el versículo 17, Hechos 16, 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hasta parecía que esta mujer, con el espíritu que la dominaba, venía dando testimonio del Evangelio. Escúchenlos porque tienen el Evangelio, porque traen noticias que deben de conocer. Pero dice el pasaje que, desagradando esto a Pablo, se voltea y expulsó al demonio. Esta mujer, esta jovencita, una sierva que la tenían esclavizada para adivinar, perdió su poder y se enojaron con Pablo, los dueños de ella, y sabemos todo lo que pasó ahí. Si no, ahí te recomiendo leer Hechos 16. Pero te das cuenta cómo llamó esta mujer también a Pablo, siervos del Altísimo. ¿Cómo llamó el endemoniado a Jesús? Hijo del Altísimo. Dios tiene control. Jesús tiene poder sobre todo reino, incluyendo el reino de Satanás. Y al demonio no le queda otra cosa que cuadrarse y obedecerle. Así que puedes tener confianza. En cuanto a nosotros, ¿somos llamados a ir y liberar personas del demonio? Sí. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. No haciendo exorcismos, no hay ningún pasaje en la Biblia que mande a que hagamos un exorcismo. Predica el Evangelio. Y de esa forma estás llevando el reino de Dios a esos corazones. Dice también algo más. Bueno, antes de entrar al siguiente punto que también dice, fíjate algo interesante. Hoy muchos ponen en duda la deidad de Cristo, el poder de Cristo o la persona de Cristo. ¿Quién era Él? Los demonios nunca tuvieron duda. Los demonios siempre supieron que Jesús era Dios. Siempre reconocieron la deidad de Cristo. Y hoy muchos la ponen en duda, cuando ni siquiera los demonios se atrevieron a ponerlo en duda. Ellos saben quién es. Algo más dijo el demonio en el versículo 7. Dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Fíjate en Lucas, leímos hace un momento Lucas, dice el versículo 29 de Lucas 8, porque mandaba al espíritu que saliese del hombre, porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Así que los demonios están bajo el poder de Jesús y lo saben, no les queda de otra, ellos lo saben. En el versículo 29 también, ahí en Mateo 8, 29, el otro pasaje que vamos a leer, fíjate, ahí habla de 2 endemoniados, y hoy sí los traigo para allá y para acá, pero nada más son esos 3 pasajes, así que puedes poner un papelito o algo ahí, en Mateo 8, en Marcos 5 y en Lucas 8. Mateo 8, 29, fíjate lo que decían aquí los demonios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para qué? Atormentarnos antes de tiempo. O sea que el demonio sabe cuál es su destino, sabe a dónde va a ir. ¿Sabes? Es interesante entender cómo actúa Satanás. Él, muchas veces, la forma de hacerte alejar de Dios, de que te vayas y te encierras en tu sepulcro, de que te apartes de la comunión, es recordándote tu pasado. Y por pasado me refiero al pecado que puede ser que acabas de cometer. Y te dice: no te acerques a Dios. Mira lo que eres. Y empieza a describirte. Eres pecador, sin vergüenza, porque sabiendo lo que tú tenías que no hacer, lo hiciste. Eres una deshonra para Dios. Y ahí está Satanás diciéndote la basura que eres. Y tú creyéndotelo. Satanás te recuerda tu pasado para apartarte de Dios. Recuérdale su futuro. Resistir al diablo y huirá de vosotros. No puedes esconderte del diablo. No es omnipresente,
pero es un espíritu. Y aunque sabemos que personalmente puede ser que yo no sea tan importante como para que Él se ocupe personalmente de mí, tiene un gran ejército. Los demonios saben cuál es su futuro y lo temen. ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? El atormentador, Satanás, los demonios, son atormentados por su futuro, por Dios, por Jesús. Los demonios ven en Cristo a su atormentador. No te la creas, Dios no es tu atormentador. No creas que tienes que alejarte de Él porque está enojado contigo. No temas a Dios, no te equivoques de a quién te tienes que acercar y a quién tienes que temer. Santiago 2:19 nos agrega algo más acerca de los demonios y le dice aquí a cierto hombre que decía tener fe, le dice: ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Qué bueno, qué bien. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Creen porque saben quién es. Pero fíjate que este demonio o estos demonios no le pueden decir a Jesús: te ruego que me salves. Lo único que pueden decir es: te ruego que no me atormentes antes de tiempo. Nosotros sí podemos venir ante Él y decirle: Señor, sálvame. Señor, perdóname. ¿Tienes pasado, te has cometido pecados que te hacen sentir indigno, que te hacen sentir despreciado, que te hacen apartarte de Dios, de la iglesia? Dile: Señor, te ruego que me perdones. Tú sí tienes esa libertad que los demonios no pueden. Puedes pedir perdón, puedes acercarte y la comunión se restablece. Es increíble, ya pasaron 45 minutos y siento que apenas voy bueno, ya voy terminando el segundo punto, así que vamos a acelerar un poquito porque hay aplicaciones importantes que tener. Y fíjate, aceleraremos, pisamos al acelerador, dice, versículo 8, dice que mandaba que saliese. Los demonios están bajo el poder de Jesús y lo saben, tienen que obedecer. Normalmente la obediencia del demonio a Dios es inmediata, pero en este caso como que hay un pequeño, una pequeña demora permitida a fin de demostrar más claramente el poder de Cristo sobre ellos. Porque dice que mandaba y rogaban que no. Y dice en versículo 9, le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y respondió, fíjate quién respondió, el hombre, no, el demonio: Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. En otro de los evangelios menciona que no los enviase al abismo. Y estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entráramos en ellos. Los cerdos eran un animal impuro, como lo vimos también en el video, marcado por la ley, no se podía comer. Así que un judío jamás lo tendría. No podría tener crianza de cerdos. Eran los animales que los griegos sacrificaban, y vamos a ver un poquito más, como que guarden esto en su memoria, porque vamos a llegar a aquel pasaje cuando, ¿te acuerdas? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Estaban en un lugar, Jesús, que en ese momento era conocido como la puerta del Hades. Ahí fue donde de manera práctica Jesús les enseña, y en ese lugar se sacrificaban cerdos, estos cerdos. Y bueno, avanzamos y dice versículo 13, luego Jesús les dio permiso. Los demonios no pudieron hacer nada sin el permiso otorgado de parte de Dios. ¿Recuerdas cuando Satanás quería hacer mal contra Job? Nada pudo hacer que el Señor no le permitiera. Cuando después de la muerte de Cristo y resurrección, Jesús le dice a los 12, Satanás os ha pedido para zarandearlos. Satanás tuvo que venir y pedir permiso a Dios para zarandear. Y dice que Jesús dijo: yo he rogado para que tu fe no falte.
Jesús pudo haber dicho, no, yo le dije a Satanás que no, a mis hijos no los toques. Pero ¿sabes por qué muchas veces Dios permite que Satanás toque tu vida? Muchas veces Satanás usa sus tentaciones para destruirte, pero Dios transforma esas tentaciones en pruebas que fortalecen tu fe. Y eso puede pasar en tu vida, puede estar pasando. Mira a Dios obrar y date cuenta que aún en medio de las terribles tentaciones, nada puede hacer el demonio que no se le permita. Y nunca se le permitirá al demonio tentarte más de lo que puedes soportar. Dará juntamente con la prueba la salida para que puedas resistir, siempre. Y bueno, avanzamos entonces, hay mucho para hablar aquí, pero quiero centrarme ahorita en algunas cuestiones prácticas. Alguno me diría, pobres puercos, ¿qué culpa tenían? ¿No? En otro pasaje menciona que eran 2,000 cerdos. Y de hecho cuando dice somos legión, ¿cuántos soldados tenía una legión romana? 6,000. La legión era de 6,000 soldados. Una legión romana era un regimiento de 6,000 soldados. Los demonios se gozan en hacer daño. Habían estado haciendo daño a este pobre hombre o a estos 2 hombres endemoniados. Y ahora pues hicieron daño también matando a los pobres puercos. ¿Por qué el Señor no les evitó que dañaran a los cerdos? No tendría que pesarnos a nosotros, porque eso mismo le pesó a los hombres de ahí de la región. ¿Te acuerdas? ¿Qué hicieron? Dice que el versículo 14... los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, ¿cómo? Sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y dice el versículo 16, les contaron lo que habían visto y cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y fíjate que aquí se preocuparon más en cuanto a lo que le pasó a los cerdos que al hombre que había sido liberado. Pregunto yo, ¿acaso los cerdos habían sido criados para tener una vida larga, tranquila y apacible? No, estaban siendo criados para comérselos y para sacrificarlos. Así que el hecho de que hayan muerto ahogados en el mar o que mueran en un sacrificio que hasta torturados podrían haber sido, no sé qué habría sido preferible. ¿Tenían acaso más valor estos 2,000 cerdos que el alma de este hombre? De ninguna manera. Estando poseído por el demonio, este hombre gritaba y se espantaba de la presencia de Jesús, pero ahora estaba sentado en completa paz y sanidad. Si Dios ha tomado posesión de tu vida, el juicio y el gobierno de Dios en tu vida te da control. Y nunca eres o nunca somos tan nuestros como cuando somos de Cristo. Dios nos dio un poder de amor, pero dice aquí también de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el Espíritu Santo domina tu vida, no pierdes control, tienes dominio propio. Y vemos aquí, ya vimos los 2 endemoniados, vimos un Salvador y vemos 2 reacciones opuestas. Tenemos a los gadarenos que le pidieron a Jesús que se vaya. Fíjate, algunas lecciones aquí. Hay gente que no se quiere acercar a Cristo porque ser cristiano, convertirse a Cristo, les va a fastidiar la vida que llevan, su rutina de vida. Y hay algunas personas que no quieren saber nada de Cristo y desgraciadamente algunos cristianos aunque no se comprometen con Cristo porque no quieren que sus vidas sean cambiadas. Estás contento con tu vida como está, ¿no? Te gusta hacer lo que haces y no quieres que Dios haga nada en tu vida. Abandonar ese hábito, ser honesto, dejar tus vicios, dejar de hablar como hablas, comportarte como te comportas. Parecería que ser cristiano se trata de hacer y no hacer. Ya no puedo hacer aquello y debo hacer esto otro.
Ser cristiano es más que hacer y no hacer. Ser cristiano es permitir que Dios cambie tu corazón. En consecuencia, cambia tu hacer y no hacer. Pero no es el centro de la vida el hacer y no hacer. No es el centro de la predicación del Evangelio. Tienes que dejar de hacer esto para agradar a Dios. No, el centro del Evangelio es arrepiéntete, permite que Dios entre en tu vida, que cambie tu mente, que cambie tu corazón. Cristo no solamente quiere alterar tu vida, quiere alterar tu corazón. Alterar tu vida, cualquier religión lo puede hacer. Puedes lograrlo en grupos, alcohólicos anónimos o demás. Él quiere alterar tu corazón. Pero hoy la gente le dice a Dios, vete, déjame en paz. Eso a lo mejor es bueno para ti, pero no para mí. Ser cristiano está bien, qué bueno por ti, ¿no? Pero como que la gente no quiere que Dios altere sus corazones. Todo el que esté dispuesto a abandonar el pecado y entregarse a Jesús, no tiene nada que temer de Dios. Con confianza acércate. Así que estos hombres le pidieron a Dios que se alejara porque no querían que se alterara sus vidas y apreciaban más a los cerdos que la vida de un hombre. Y así, esa es la otra razón por la cual muchos no se acercan o no se comprometen con Cristo, porque estoy contento con lo que tengo valor en mi vida. No quiero que se cambien mis valores. Esto es valioso para mí. Y sabes que si tú permites que Dios entre en tu corazón, en tu vida, o darle el dominio, ya siendo cristiano, darle el control de tu vida a Dios, va a alterar tu sistema de valores. Y de pronto ya no va a valer lo mismo, ya no vas a tener que vivir para ti mismo, tendrás que vivir para Dios. Tenemos entonces la reacción de los gadarenos, pero tenemos la reacción del hombre que fue curado, versículos 18 al 20. Al entrar a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue, dice, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre, liberado, deseó la compañía de Jesús, tanto como otros la habían rechazado. ¿Cómo es tu relación con Dios hoy? ¿La deseas? O sea, ¿realmente anhelas tú estar con los hermanos? Porque no puedes tú decir, amo a Dios y no amar a los hermanos. ¿Anhelas tú congregarte? ¿Anhelas tú conocerle? Leer la Biblia. Quizás no tienes el tiempo para sentarte hoy en la noche y leer toda la Biblia. Pero anhelas cuando menos un pasaje de la Biblia que llegue a tu corazón, que se implante ahí en lo profundo de tu corazón y cambie tu vida. Disfrutas un verso al punto que puedes estar constantemente saboreándolo, memorizándolo, meditándolo. Este hombre quiso estar con Jesús. El que verdaderamente conoce a Cristo se cambió, no solamente su exterior, porque hay veces que cambia Dios nuestro corazón y nuestro exterior cambia de poco en poco, porque nuestra santificación no sucede de un día a otro, va de poco en poco cambiando. No se trata de que tu vida sea transformada de hábitos de hoy a mañana, se trata de permitir que Dios empiece a cambiar desde dentro tu corazón. Este hombre deseaba estar con Cristo, darlo a conocer. Fíjate cómo en Lucas versículo 1 y 2, 8, 1 y 2, estamos ahí en Lucas capítulo 8, dice el versículo 1, aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanados de espíritus malos y de enfermedades, María, la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Estas mujeres habían sido transformadas, seguían a Cristo, habían puesto toda su vida a disposición de Cristo, sus bienes a disposición de Cristo. ¿Por qué? Porque todo comenzó en su corazón. No se trató de religión, se trató de un corazón transformado por Él.
Es natural que este hombre quisiera estar con Jesús, pero Jesús le dijo algo. No, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Quién podía venir a Decápolis? ¿Podía Jesús venir a Decápolis a predicar el evangelio? ¿Qué le habían dicho los de Decápolis? Vete. Así que ¿sería recibido el evangelio por parte de Jesús? No. Ay, Señor, si tú vinieras y le predicaras a mi familia. Pero Dios te mandó a ti. Hay veces, ay, ojalá el pastor viniera y le predicara, o tal misionero le hablara a mi vecino. Dios te mandó a ti. Porque este hombre, el hombre liberado, era el único que podía ir a predicarle a ellos. A lo mejor sería mucho más fácil ir y predicarle a la gente que no te conoce, ¿no? Ir a una brigada, nos vamos a otro lugar y predicamos el evangelio, pero llegas a tu casa y cuesta, ¿verdad? Ya viene Navidad, te vas a encontrar con parientes tuyos y qué difícil es predicar a los parientes a veces. Vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas hizo Dios por ti. Ahí es donde Cristo nos pone. Es nuestro deber predicar allí, testificar de Él. Puede ser que resulte que somos los únicos cristianos que ellos van a conocer, que el de la tienda, que tu vecino, que la oficina, que la escuela. Puede ser que tú seas el único que les puede llevar el evangelio en el círculo en el cual te mueves. No te quejes, no esperes a que Dios mande a un ángel, porque te mandó a ti. Jesús no se lo permitió. Ser misionero donde Jesús no era conocido fue una vocación más noble que seguirle. Donde Jesús era rechazado, Él podía llegar. La próxima vez que Jesús visita esta región, 4,000 personas, 4,000 hombres, más mujeres y niños, escuchan las enseñanzas de Jesús y ocurre el milagro de la alimentación de los 5,000 en esta región, donde antes había sido rechazado. ¿Qué cambió sus corazones? La Biblia no dice nada, pero este hombre estuvo hablando y los corazones de la gente en Decápolis, en esas 10 ciudades, cambió y ahora recibieron a Jesús. Probablemente, puedo suponer yo, que este hombre estuvo haciendo su trabajo y logró preparar los corazones de esa gente para que recibieran después a Jesús. Haz tu trabajo, date cuenta lo que Dios hizo en tu vida. No te alejes de Dios, acércate a Él. No le creas a Satanás diciéndote, no eres digno de volver. Acércate a Él. Y una vez que te acercaste, habla de Él. Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos has salvado, porque has hecho cosas grandes y hermosas en nuestra vida, mi Dios. Señor, que hoy podamos salir de aquí. Salir de tu presencia en este lugar, de la presencia también con nuestros hermanos, y demos a conocer tu nombre a otros que no te conocen. Gracias por tu palabra, gracias por este mensaje y por lo que hace en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén.